8 de la mañana con 13 minutos. Ya tenemos en línea de comunicación al ministro de Hacienda, Nogui Acosta. La Sala Constitucional el día de ayer ha señalado que el presupuesto extraordinario 2025 es inconstitucional por no incluir el 8% del PIB para educación. Esto lo ha dicho la Sala Constitucional en un fallo hace cuestión de horas. Sin embargo, don Nogui ha dicho que esto, además de que no lo han cumplido varios gobiernos, es muy difícil de cumplir. Para eso tenemos conversación con don Nogui Acosta a esta hora. Don Nogui, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días y feliz año. Buenos días, muchas gracias. Igualmente, feliz año a ustedes y a todos los costarricenses que nos siguen por este medio. A ver, creo que usted hizo un preámbulo interesante. Ujú. Número uno, no es el presupuesto extraordinario, es el presupuesto ordinario, el que estamos ejecutando en el 2025. Y efectivamente, la sala tiene razón. ¿Por qué tiene razón la sala? Porque no están incorporado un 8% del PIB para la educación. Pero hay varios factores. Usted ya habló de uno. O sea, es imposible y ningún gobierno en los últimos años ha logrado estar en el 8% para la educación. ¿Y por qué no lo han estado? Por una simple razón, porque cuando se definió el parámetro, allá por el 2011, no se creó ninguna renta para poder financiar este gasto. Y eso ha sido recurrente en la Asamblea Legislativa, en donde los señores y las señoras diputadas aprueban proyectos de ley que no tienen financiamiento. Ujú. Y entonces estrujan más la capacidad del Estado de poder cumplir con este precepto constitucional. El otro problema es el nivel de endeudamiento. Hoy prácticamente de los 12,4 billones de colones que presupuestamos, 5,4 billones son para pago de intereses y amortizaciones. O sea, estamos tan endeudados que no podemos cumplir con eso. El otro tema es, si queremos cumplir, entonces habría que hacer tres cosas. O cerramos 19 instituciones y con el presupuesto actual que tenemos cumplimos con ese 8%, porque lo que hay que agregar es 1,6 billones de colones, y dentro de esas instituciones hay muchísimos ministerios y poderes de la República incluso. Si no hacemos eso, entonces deberíamos subir el IVA Ujú. 10 puntos porcentuales, o sea, el IVA debería ser del 23%. Don Nogui, pero vamos a ver. Habría que eliminar la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto, o la otra opción sería aumentar el endeudamiento público en 3,5% del PIB cada uno de los Ujú. años. Don Nogui, pero bueno, usted dice que los diputados aprueban cosas, pero no hay una metodología, por decirlo de esta manera, de financiamiento. En algún momento, eh, usted está a cargo del ministerio, ¿usted sabe de algún proyecto de ley que haya existido en asambleas anteriores o en esta misma asamblea que estipule algún rubro especial para educación dentro de algún impuesto? Ninguno. Nunca ha habido un proyecto. Nunca ha habido proyectos en ese sentido. O sea, ni siquiera este gobierno tampoco ha marcado esa línea o ha ido por esa línea de proponer un proyecto para un impuesto, porque este país es el país de los impuestos, hay impuesto para todo, de crear un impuesto para algo tan importante como la educación. No, y le voy a decir por qué. Ujú. Planteamos nosotros mejorar el sistema tributario y nos dijeron que no, porque decían que estábamos poniendo más impuestos. Planteamos un proyecto para darle más herramientas al Ministerio de Hacienda para poder cobrar a los evasores y nos dijeron que no. Ujú. Y la Entonces, ministra. la pregunta es muy graciosa, porque esta ambigüedad, esta ambivalencia en los diputados, sí gasto, no ingresos. Y don Nogui, la ministra de Educación se ha acercado a usted para conversar sobre ese 8% o no hay una conversación entre ustedes para ver de qué manera se puede solventar y se puede cumplir con ese mandato constitucional, porque eso no se puede variar, o sea, habría que Mire, hacer una asamblea es que hay constituyente para dos variar temas que eso. tenemos que entender. El primero es que es imposible cumplir con ese mandato constitucional. Desde el día uno en el cual la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad y todos los diputados aplaudieron, encontraron muy bonito el gasto, pero por ningún lado generaron ingresos. Y ese problema lo tiene la ministra. Y vea,
si nosotros hemos hecho un esfuerzo, ha sido con mantener un gasto nominal creciente en educación. Ujú, El problema es que hay otro elemento que no están tomando en consideración. El PIB de este país crece más rápido que la recaudación. ¿Y por qué crece más rápido que la recaudación? Porque hay muchísimas rentas que no pagan impuestos. ujú. Y ahí yo creo que hay que tener una discusión bien profunda hacia adelante. Don Nogui, pero Cuando discutimos sobre el tema de las rentas extraterritoriales, la Asamblea corrió y bloqueó la posibilidad de cobrarle renta a las rentas extraterritoriales. sí. Entonces, otra parte del crecimiento del PIB de este país no tributa. Ujú, Y eso es algo que vamos a tener que discutir hacia futuro con una visión mucho más sí, pragmática, sí, sí, de entender que el país no crece un brazo mucho y el otro muy poquito. sí, don Nogui, yo le entiendo eso, pero vamos a ver, de repente no le compete a usted solucionar el tema de la educación, eso le compete a otro No, nos compete ministerio, a todos los ¿verdad? Pero costarricenses. a ustedes de la parte de la plata, pero don Nogui, decir solo no se puede, es imposible, no me parece que sea el camino, con todo respeto. Eh, ¿Qué debe hacer el Ministerio de Hacienda para sentarse a hablar con los actores, los que toman las decisiones en la parte de leyes, de tener un impuesto que financie la educación de este país y con la ministra de Educación y decir, ¿Te bueno, puedo hacer una pregunta? el 8% es constitucional, ¿cómo hacemos para llegar a ese 8%? No debería ser esa una discusión que venga también desde el Ministerio de Hacienda. Mire, eso va en varias vías. Número uno, este gobierno está haciendo un esfuerzo importante por reducir la relación deuda-PIB y el pago de intereses. Y Ujú. nosotros con esos intereses podremos, que nos ahorramos, podremos abordar gasto social, particularmente educación. Y en esa estrategia estamos. Pero eso no es una estrategia de aquí a mañana. La Claro. única manera sería presentar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para subir el IVA al 23%. Yo lo puedo hacer mañana. Pregúntele usted a los diputados si están dispuestos a eso. Mm, bueno, eso es otra cosa, pero es que vamos a ver, soluciones, es lo que yo le estoy planteando. ¿Cuál sería una solución? Usted me está diciendo que subir el impuesto Mire, el IVA a es un 10% más, pero no, exactamente. decir simplemente no es posible llegar a ese 8%, no lo ha hecho ningún otro gobierno que por más razón que usted tenga, don Nogui, eso no es comerse la bronca con la Mire, es que educación. le voy a decir cuál es el problema. Usted está equivocado. Ah, ¿ok? Y le voy a decir una cosa, es un poquito impertinente decir si nos comemos la bronca o no. Por supuesto que nos hemos comido la bronca. Tanto así que estamos señalando cuál es el camino. La pregunta aquí es si nos van a acompañar en esa propuesta. Ujú. Porque aquí es muy vacilón señalar, sí, usted tiene que cumplir el 8% a la educación. Dígame algo, ¿cuántos niños vamos a tener en el 2050? Usted sabe. Dígame usted. Bueno, vamos a tener 600,000 niños. Hoy tenemos un poquito más de 1 millón de niños en las escuelas. ¿Tiene sentido el 8% de la educación en el 2050? Esa es una discusión que tiene que venir de ustedes. Perdón, pero Ujú. ustedes son formadores de opinión. Claro, A mí me hace por mucha supuesto. gracia porque para ustedes es muy fácil llegar y decir, deme una solución y después enfrentar eso, pero me parece que es una discusión mucho más profunda. Es Ujú, una discusión de la sociedad, de ujú. cómo estamos definiendo la distribución de los ingresos tributarios, porque, perdón, el Estado no produce nada. En este país, el Estado no tiene ninguna actividad empresarial que le genere rentas. S- Solamente cobra impuestos y ujú. se los cobra a todos los costarricenses. Así que todos los costarricenses deberíamos entrar en una discusión bien profunda sobre cuál es el esquema o el contrato social que tenemos que llevar hacia adelante. Vamos a seguir con el Y, 8% de la y educación esa, cuando el PIB crece un 5% y el crecimiento de los ingresos tributarios es de un 3%. y esa discusión está cerca de darse en algún momento. Mire, yo creo que el presidente lo ha dicho ya varias veces. El problema es si la Asamblea está dispuesta a discutir esos temas. Y me parece que hoy la Asamblea ha cerrado completamente la posibilidad de establecer una discusión sobre cuál debe ser la carga impositiva de los diferentes sectores. Ujú. Bueno, Nogi, el tema, más allá de decir, como le digo, que el 8% no se puede alcanzar
es buscar No, es que no soluciones. solamente no se puede, es que no se debe. Ujú, Dígame una cosa, en este país la recaudación del gobierno es más o menos eh, un eh, la recaudación del gobierno es más o menos un 14.9, un 15% del PIB y el gasto es el 22%. Ya hay un problema de fondo ujú, en ese presupuesto de la República. Y ujú. así es como está. Sí, y Bajo esas usted condiciones ya ha es mencionado imposible cumplir con ese objetivo. de que hay Entonces, evasores. vamos a tener que discutir nuevamente sobre cuál es la carga tributaria que tiene que tener el país para poder cumplir con estos preceptos, no Ujú, solamente constitucionales. Vea, por ejemplo, hay otro precepto constitucional que establece que al Poder Judicial hay que darle al menos el 6% de los ingresos. ujú, Me parece más razonable que lo hayan definido con los ingresos. ujú. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una relación entre la recaudación del gobierno y el gasto. Sí, y don Nogui, Definirlo con el PIB, y le voy a decir una cosa, sí. tampoco se cumplía con el 6% del Ujú, PIB antes del 2011 y ujú, menos el 8% después del 2011. ujú, Entonces, no podemos seguir discutiendo si debe o no debe ser. ujú, Es qué podemos hacer con lo que tenemos hoy. ujú. Y don Nogui, ¿usted considera que qué porcentaje debería ser destinado a la educación en en el contexto actual? Mire, hoy el presupuesto que está aprobado es lo que económicamente puede el Estado darle a la educación. Ujú, Y yo voy a decirle que es lo peor de todo. Con ese presupuesto que se le da a la educación, ¿ah? Otros países que invierten menos tienen mejores resultados. Y entonces yo creo que la discusión de educación no solamente tiene que ver por un tema de presupuesto, sino también por un tema de cómo la mejoramos. La ministra de Educación está haciendo un esfuerzo bien importante, ujú. ¿ah? Para tratar de adecuar la educación que tenemos hacia donde vamos como economía. Para usted los Y recursos son eso hay que suficientes entenderlo. actualmente. ¿Perdón? Para usted los recursos son suficientes actualmente. Mire, otros países invierten menos y tienen mejores resultados. Entonces se está usando mal la plata. Mire, yo creo que hay elementos importantes de mejora y eso ya lo hemos planteado en discusiones en la Asamblea Legislativa. Y claro, todos quisiéramos darle más recursos. La pregunta es, ¿a qué le quitamos? Ujú. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la Defensoría de los Habitantes? Más Di- o menos 7.000 millones de colones. ujú. ¿Usted cree que deberíamos cerrar la Defensoría de los Habitantes para darle la plata a educación? Eso es ¿O una... deberíamos cerrar el MISID? Ujú, ¿O ujú. deberíamos cerrar el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Bueno, en la Asamblea Legislativa hay diputados que cuando le pidieron votos a la gente dijeron que iban a cerrar instituciones y que yo sepa no se ha cerrado ninguna. ¿Usted ha ido a la Comisión de Reforma del Estado? Mm, ¿Ha es- ido a ver las propuestas de gobierno para eliminar los órganos desconcentrados y reducir el aparato estatal? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Asamblea Legislativa? No se ha aprobado uno solo de los ujú, proyectos de gobierno. ujú. Don Nogui, muchas gracias por su tiempo y por por la entrevista. Le deseamos un muy bonito día. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los costarricenses. Que pasen un feliz año nuevo. Don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, hablábamos sobre este fallo de la Sala Constitucional que ha dicho que el presupuesto ordinario del 2025